GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas y amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto le damos paso a nuestro invitado y a Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, esta noche de martes 13 de julio del 2021. Saludo cordialmente esta noche a mi invitada, la abogada Mireya Pazmiño. Ella es asambleísta de la provincia de Bolívar por el Movimiento Plurinacional Pachacuti y además es presidenta de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenas noches, gracias por la deferencia y por hacer un espacio en su agenda. Para comenzar y tras saludarle, quisiera preguntar cómo está su relación con Pachacuti ahora mismo. Buenas noches, licenciado Fernando. Un saludo de igual manera, licenciado Galo. Gracias por el espacio y por esta oportunidad para dirigirme a todo el Ecuador. Un saludo muy especial a todo el pueblo ecuatoriano y un saludo súper especial para mi provincia de Bolívar. La relación con Pachacuti está muy bien, está fortalecida. Estamos nosotros, ya estoy dentro de la bancada de Pachacuti gracias al apoyo de toda mi provincia y de muchas provincias también de acá del Ecuador, quienes con su respaldo y sus opiniones también de que estar un Pachacuti en esta comisión hace bien para el país. En todo caso, usted apareció como la rebelde de Pachacuti, ¿eh? Yo creo que aparecimos como rebeldes de todo este continuismo, de todo lo que nos quieren hacer a todos los ecuatorianos. Rebelde con causa, por supuesto, ¿verdad? En todo caso, asambleísta, ¿cómo ve usted esa aproximación que puede darse entre Pachacuti y la CONAIE, tomando en cuenta que Pachacuti es el brazo político, yo diría no solamente el político, sino el brazo izquierdo de la CONAIE? Bueno, ahí el día de mañana vamos a tener una reunión con la CONAIE. El presidente Leonidas Issa hizo una cordial invitación a toda la bancada del movimiento Pachacuti. Entonces, mañana vamos a fortalecer estos lazos. Como usted lo manifestó, Pachacuti es simplemente un brazo, el brazo político de la CONAIE, ¿no? De todo este consejo organizativo de pueblos y nacionalidades. Entonces, yo creo que el diálogo va a fortalecer si tal vez hay por algún malentendido o alguna desviación de los coordinadores del movimiento, pero todos los asambleístas del movimiento Pachacuti muy contentos con la CONAIE y ahora con el compañero Leonidas Issa como presidente. Porque tiene que haber una sindéresis entre el brazo y la cabeza, pues, por supuesto, ¿eh? Así es, deben manejarse en conjunto. La estructura de la CONAIE debe estar fortalecida y una de parte de esa estructura es el movimiento Pachacuti. Y una sola agenda, por supuesto, ¿verdad, asambleísta? Claro que sí, tenemos ya construidos nosotros, el movimiento Pachacuti tiene construido su agenda. El día que se eligió al presidente de la CONAIE se construyó otra agenda que va en conjunto, ¿no? Y con el mismo lineamiento político de la bancada de Pachacuti. ¿Usted tiene expectativas, según noto, con la nueva presidencia de la CONAIE, con Leonidas Issa? Leonidas Issa es un buen amigo, estuvo él incluso en la provincia de Bolívar dándome su respaldo en cuanto a la campaña cuando estaba de candidata y luego cuando pasé todo ese problema de que me expulsaban del movimiento Pachacuti, de la coordinación tal vez por ahí con alguna mala interpretación, pero Leonidas Issa estuvo también apoyando esta presidencia y
yo le considero un excelente líder, un líder político, un líder que necesitaba hacer ya presencia en la CONAIE para hermandar a todos estos pueblos que tal vez estaban algunos queriéndose desviarse por algún otro lado, ¿no? Es un gran líder que va a unir a todos los pueblos, a todas las nacionalidades, y va a unir también, y vamos a tener un buen liderazgo y un buen lineamiento también acá en el movimiento Pachacuti. Muy bien, después de esta introducción necesaria, creo yo, vamos a conversar sobre el tema un poco desagradable, según se manifiesta, del informe del expresidente Lenín Moreno, que llegó con 4 días de retraso a la Asamblea Nacional. ¿Cuánto de mentira y cuánto de verdad hay en esas 150 hojas que ha presentado el expresidente Moreno a la Asamblea y ha sido analizada por su comisión asambleísta? Bueno, el presidente Lenín Moreno nos da un informe muy ligero, muy vago, muy escueto de toda su administración, representado en 111 hojas al pueblo ecuatoriano. Aparte de eso, como se lo mencionó, con retraso de 4 días, presentó el 28 de mayo. Y es un informe donde que él manifiesta que ha realizado o ha cumplido las metas o los objetivos que él se lo puso en el Plan de Desarrollo Nacional, con actividades, no presenta ningunos cuadros, nada de estadísticas, ninguna prueba de que en verdad se cumplió o no con todos estos objetivos. Si nosotros nos pedimos la participación de varios actores, de varios ministros con información, requerimos información porque como no teníamos con qué comparar, solamente él manifestaba que había realizado muchas actividades. Por ejemplo, para reducir la pobreza, dice él que realizó 10 ferias ciudadanas. No podemos dejar de lado, ¿no?, el beneficio social que esto produce, pero para bajar la pobreza o para bajar el índice de pobreza no creo que con una feria ciudadana lo haga. Pedimos mucha información a los ministerios, hicimos un cuadro comparativo, fuimos marcando estos 3 ejes, cada eje con sus objetivos, más o menos 150, y fuimos marcando qué es lo que cumple, qué es no lo que cumple, de acuerdo a lo manifestado por el señor presidente o lo opuesto por el señor expresidente, y donde que se comprobó realmente en la práctica no cumple con absolutamente nada. Del 100% de los objetivos planteados no cumple con absolutamente nada. El 11% que se rescató es porque el sistema público debe manejarse o debe caminar, ¿no? Por inercia. Entonces se salió más o menos que cumplía el 11.4% del 100% de todo ese Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, con eso le digo todo. O sea, parece que el presidente tenía un concepto cuántico de la gobernabilidad, de la gestión, y sobre todo estuvo muy apurado, como siempre pareció estar muy apurado y se fue haciendo ese informe. Pero él dice que el país estuvo en pandemia y no pudo cumplir, que él recibió un país destrozado, un país saqueado. Ese es el justificativo que da. Y gente que le defiende dice que tiene sesgo político el informe de la comisión y le tildan o lo señalan al economista Carlos de la Torre como autor de ese informe. ¿Qué dice usted? Bueno, el informe lo realizó una subcomisión y esta subcomisión estaba conformado por 6 asambleístas de distintas líneas políticas, de diferentes líneas políticas. Estaban 2 asambleístas de CREO, estaba un asambleísta Partido Social Cristiano, 2 asambleístas de UNES, y me falta alguien más de otro partido político, un independiente también creo que estuvo. Entonces eran 6 asambleístas. Ellos fueron quienes construyeron este informe. Ellos también solicitaron a través de la presidencia de la comisión la comparecencia de algunos ministros con información. Yo creo que es un pretexto que lo pone así el expresidente o algunos asambleístas también de parte del gobierno que quisieron defender la administración del expresidente Lenín Moreno. Por eso lo nombran al asesor de acá de la comisión, el economista Carlos de la Torre. El economista Carlos de la Torre creo que no tuvo nada que ver en esa conformación del informe, pero no sé qué pasó con los asambleístas del gobierno que pusieron como pretexto para tal vez defender, o no sé, usted como que se daba a entender que ellos también tenían como participación dentro de esa administración del expresidente Lenín Moreno. Pero bueno,
el informe fue aprobado por todos los asambleístas en el Pleno y todos coincidían que fue el peor gobierno de la historia que pudimos haber tenido los ecuatorianos. Se justifica también que tuvo un año de pandemia. Claro que hubo un año de pandemia, pero en este año de pandemia él también no presenta ningún respaldo, ningunas estadísticas de cómo llevó esta administración, qué es lo que pasó en ese año de pandemia. Lo que él pone es que se realizó un trámite para adquirir 20 millones de vacunas, pero cuando se pidió la información al Ministerio de Salud manifestaba que no había nada, absolutamente nada de verdad en eso. Entonces, no sé qué otros pretextos pueda poner el expresidente Lenín Moreno. Cuando usted coge la administración del país, pide también que se presente un informe del expresidente o del expresidente saliente y de acuerdo a ese informe usted presenta su plan de trabajo. Y él así lo hace. Él se pone una meta. Por ejemplo, recibe un país con un índice de pobreza del 7% y él dice reducir esa pobreza al 3%, cuando en verdad la pobreza ha subido al 9%. Entonces son cosas así que él impone él se impone en ese plan nacional de desarrollo, comparándose con el gobierno saliente, pero lo que más vemos ahora, las estadísticas muestran todo lo contrario. Hay un sobreendeudamiento, coge al país con un endeudamiento de 26,000 millones de dólares y en estos 4 años él lo endeuda con 20,000 millones más. Entonces, y no presenta ningún justificativo, absolutamente nada, y tampoco dónde fue invertida ese dinero. Entonces, esto es algo muy preocupante para todos los ecuatorianos. Asambleísta, frente a tantas mentiras y a tantas ficciones, ahora tendrá que actuar entonces la Contraloría y la Justicia, porque lamentablemente la Asamblea no puede, por este caso, enjuiciarla políticamente. Claro que no, hay un vacío legal dentro de la Constitución. Ahí menciona claramente seguir un juicio político a los presidentes y a los vicepresidentes, pero no habla nada de expresidentes y ex vicepresidentes. Entonces tendrá que ser juzgado como cualquier persona común y corriente, sancionado. Veamos qué nos dice los estudios que haga la Contraloría. Esa auditoría tiene que ser una auditoría muy minuciosa y también la Fiscalía tiene un trabajo muy grande, realmente grande, porque el expresidente no da ninguna otra clase de información que actividades en esas 110 hojas que presenta como una tesina. Yo creo que he tenido mejores tesinas que he calificado como docente. Pero bueno, veamos cuáles son las pruebas que saca la Fiscalía y de acuerdo a eso vamos a estar nosotros vigilantes de que se dé todos estos estudios, estos análisis, se saquen todas las pruebas necesarias y el expresidente tendrá que responder al país qué pasó durante estos 4 años de una administración vaga, ociosa, ineficiente, que le dejó al país de una manera muy, muy caótica, catastrófica. En este año de pandemia permitió que mueran muchos ecuatorianos, permitió que el sistema de salud privada se enriqueciera a costa del sufrimiento de los ecuatorianos, permitió que la banca privada se enriqueciera a costa de esta mal llamada ley humanitaria. Entonces, también la Asamblea Nacional, ¿no? Que nunca dijo nada, estaba callada, manipulada por el expresidente, donde que le permitió a que haga toda esta clase de destrozos al país. En todo caso, el informe del expresidente Moreno es típico como sus libritos o folletos de humorismo que tenía, ¿verdad? Parecido a eso me dicen que es. Como usted lo dijo, fue algo de ficción donde que pone en su informe. Parecía que si usted comienza a leer era un país del cuento de hadas, un país maravilloso, pero no es así, la situación es otra. Mire, ahora les vemos ya en la calle a las personas del sector agrícola, donde que no se atendió, no se prestó los servicios, no hubo ninguna atención hacia los agricultores. Y ahora el actual presidente es un nuevo reto que tiene. Me preguntan algunas personas que están siguiendo, ¿qué dice concretamente el informe del presidente respecto a las empresas públicas liquidadas y que todavía no han terminado? Y el presidente Lazo hoy día hizo un decreto para ampliar a 1 año más la liquidación de empresas públicas emblemáticas como Correos, Ferrocarriles y por ejemplo, TAME. ¿Qué dice concretamente respecto a eso el presidente Moreno?
Simplemente dice que se tuvo que liquidar estas dos empresas, la empresa de Correos del Ecuador y la empresa del ferrocarril, pero no menciona por qué, no justifica por qué se tuvo que privatizar o liquidar estas dos empresas. Entonces ahí está el detalle, no sabría yo qué responder, no tengo ningún documento de respaldo por qué se procedió a la liquidación de estas dos empresas y él tendrá que responder, o sea, no menciona nada. En todo caso, empresas emblemáticas, patrimonio nacional, tanto Correos como Ferrocarril e incluso TAME. Muchos padres y madres de familia se quedaron sin trabajo y ahora sin liquidación. Pero desde la Asamblea, ¿qué se puede hacer sobre estos dos temas concretos, por ejemplo, sobre los correos? Bueno, tenemos que analizar, ver cómo fue, si se siguió un debido proceso, hay un justificativo, no hay un justificativo, pero creo que desde la Asamblea Nacional tenemos que hacer un exhorto al presidente de la República que toma asuntos sobre esto, porque eso no es función ya de los asambleístas. Tenemos que hacer, sí, una fiscalización, una auditoría de qué es lo que pasó con estas dos empresas. Veamos los resultados, vamos a estar vigilantes y pendientes, que la Contraloría haga un buen trabajo. Esperamos que el subcontralor o el contralor encargado haga y se reivindique con el pueblo ecuatoriano con el informe del expresidente. Dejemos de ahí al señor Moreno porque nos puede dar algunos váguidos, siguiendo hablando de él, ¿no? Hablamos, ¿qué está haciendo la comisión? ¿Qué propuestas tiene? ¿Qué ideas tiene para un poco coadyuvar a salir de esta crisis económica y social que vive el país de asambleísta? Estamos nosotros realizando una ley, la ley de alivio financiero. En esta ley de alivio financiero hemos estado escuchando a varios sectores, a personas perjudicadas por la banca, a personas perjudicadas por las cooperativas cerradas, por las cooperativas de igual que están ahora reestructurando los créditos, que tienen fideicomisos. Hemos escuchado a varios sectores de economía popular y solidaria, a los microempresarios, hemos escuchado también a estudiantes donde que tienen una deuda con la banca y no pueden cancelar, piden el refinanciamiento de los créditos, pero que se condonen los intereses y la mora. De igual manera, el sector agrícola, que ellos incluso piden que se condonen las deudas que tienen con el Estado, porque han perdido dinero en algunas catástrofes que han pasado, ¿no? Inundaciones, pestes, plagas, un poco de cosas. Bueno, claro, todo eso, pero aparte también tenemos los volcanes en erupción que han caído ceniza, entonces se han perdido sus cosechas. Entonces estas personas incluso piden que se condonen sus deudas, manifiestan que ya se condonó, justo en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, se condonaron $4,000 millones a los empresarios con esta ley de fomento productivo, recuerde usted. Entonces, de igual manera están pidiendo el sector agropecuario. Estamos haciendo un estudio estamos construyendo esta ley de alivio financiero donde que las personas tengan oportunidad de reactivar sus negocios, tengan oportunidad de cancelar sus créditos, pero que se condonen los intereses, se condone la mora. Es algo un poquito complicada, pero esperamos sacarle muy pronto y ya ponerla en conocimiento de la Asamblea Nacional. ¿Qué saben ustedes? Tanto acá la ley de contratación pública. Sí, es una ley que tiene mucho que ver en cuanto a la corrupción, a la contratación pública, ¿no? Se ve que solamente han tenido priorización con ciertos empresarios, con ciertas industrias, y se les deja de lado a la economía popular y solidaria, se les deja de lado a la participación de microempresarios o de emprendedores. Esta ley también la estamos construyendo, está para segundo debate ya dentro de la Asamblea Nacional, pero hemos estado recogiendo opiniones de muchos sectores, incluso directamente de la directora de contratación pública, de ingenieros privados, ingenieros civiles privados, de algunos industriales, de algunos empresarios. Estamos recogiendo o recopilando muchas sugerencias que tienen. Entonces, cuando se llame para segundo debate, vamos a pedir que se devuelva la ley acá a la comisión, reestructurar nuevamente el proyecto de ley para poner en conocimiento de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿qué sabe usted de la anunciada
reforma tributaria, que lo dijo el presidente cuando se posesionó en campaña electoral. ¿Qué conocen ustedes respecto al plan económico, a la reforma tributaria del gobierno? Porque este rato todavía no se aterriza. Bueno, acá en la Asamblea Nacional no conocemos absolutamente nada. Lo he escuchado de igual manera como se lo ha escuchado, que van a enviar un paquete económico urgente. No sabemos cuál es la propuesta del expresidente. No nos han llamado a ninguna conversación previa a hacer una sociabilidad o una sociabilidad del proyecto, no socializarlo el proyecto acá con la comisión o con algún otro sector. Tenemos entendido que lo va a hacer en estos días, pero no sabemos nada a ciencia cierta. Asambleísta, en todo caso, su comisión y ustedes de una especie de pararrayos para los temas de que no pasen la línea roja, para los temas que de pronto de privatizaciones, de impuestos al pueblo. Entonces, ¿ustedes podría considerarse un pararrayos de ahí? Bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar con el señor presidente Guillermo Lasso para ver a qué puntos podemos llegar a acuerdos. Claro que va a haber líneas rojas, ¿no? Va a haber muchas líneas rojas. Yo creo que debemos prestar atención mucho al pueblo. Las necesidades del pueblo son muchas y creo que en ese sentido venir una sobrecarga de impuestos o subir los impuestos no cabe en estos momentos, no cabe para toda la gente pobre de nuestro país, que son que existen más pobres que empresarios, ¿no? Los empresarios creo que tenemos un porcentaje muy mínimo, pero debemos atender mucho a lo que dice el pueblo. Entonces, en ese sentido, tenemos que sentarnos a dialogar con el señor presidente, ver cómo podemos reactivar la economía en el país, pero viendo otras fuentes, ¿no? Otras ideas para cambiar la ley económica. Sí, en todo caso vamos terminando, asambleísta, porque usted tiene sesión en la Asamblea Nacional. En todo caso, el señor presidente debe estar preparando, me imagino, y un poco preocupados porque él dice que los opositores irán a la cárcel, y el encuentro no es la cárcel, sino el encuentro debe ser el diálogo. Claro, es lo que les amenazó a los agricultores, a los arroceros. Yo estuve reunido con ellos el día domingo, pedían que se reabra la UNA, que es una unidad de acopio, ¿no?, grande que tiene, que se mantenga el precio de sustentación del arroz, que es de $35, y están vendiendo desde 16 hasta máximo $23 están vendiendo el arroz y les dejan pérdidas. No sacan ni de lo que invirtieron. Entonces, ¿cómo van a pagar de igual manera a la banca? Porque todos los agricultores o la mayoría de agricultores tienen sus préstamos en la banca pública, en la banca privada. Y en esta época de cosechas, si no se cuida y no se mantiene el precio de sustentación del arroz, pierden, se van a la bancarrota. Entonces, el gobierno amenazó, en vez de sentarse a dialogar con este sector, ver cuáles son las alternativas que se puede darles para solucionar su problema, el gobierno amenaza con meterles preso. No es así, o sea, así no es como se lleva la gobernabilidad de un país. Creo que debemos escuchar a todos y sentarnos a dialogar. El diálogo es la mejor fuente para poder llegar a construir grandes cosas en el país. Muy bien, el diálogo, los consensos y siempre cubrir las necesidades de las grandes mayorías. Vamos terminando, muchas gracias, pero para terminar, ¿cómo está usted la redacción en la comisión? Porque usted un poco le escuchó el caramelo de la boca, sobre todo a Diego Ordóñez. ¿Cómo está la cosa? Bueno, acá en la comisión estamos trabajando, tenemos la mayoría, hay unas partes opositoras, los asambleístas de parte del gobierno son los que siempre están oponiéndose a todo, absolutamente a todo, pero dentro de la comisión hay mayoría para el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a la asambleísta, la abogada Mireya Pazmiño. Ella es asambleísta por Bolívar, por Pachacuti y presidenta de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario. Muchas gracias, muy amable asambleísta. Buenas noches. Fernando, un gusto, licenciado Galo. Una buena noche. Gracias a usted. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo de hoy con la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti, de la provincia de Bolívar, presidenta de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario. Hemos analizado el informe del presidente o expresidente Lenín Moreno, quien dice, según la asambleísta, no tiene pies ni cabeza ese informe, por lo tanto fue rechazado por unanimidad dentro de la Asamblea Nacional. Y se analizan algunas leyes para tratar de coadyuvar
a salir de esta crisis económica y social que vive el país. Señoras y señores, volvemos el día de mañana para seguir conversando de lo más importante. Galo, buenas noches. Buenas noches, gracias Fernando y gracias a todos ustedes seguidores de GAFA TV Ecuador. Pensamiento Crítico llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con esto nos despedimos hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.